Hola a todos. Am, esta semana nos toca compartir la introducción por video porque pues vamos a estar un poco ocupados haciendo corrección de evaluaciones, así que pues no va a haber chance de poder compartir con ustedes todo esto en vivo. Pero les dejamos este videito de introducción esperando que les ayude con el proceso de la semana. Hoy comenzamos con el tema de órdenes parciales. Los órdenes parciales pues son un tipo particular de relaciones binarias y eso es sobre lo que vamos a estar trabajando a lo largo de la semana. Entonces, pues estos son los objetivos de aprendizaje de la semana y la idea es que logremos entender cómo determinar si una relación binaria es es un orden parcial. Recordemos que pues estamos hablando de relaciones binarias de A en A, que ya habíamos visto la semana pasada, que tienen características interesantes, ¿no? Y que no son lo mismo que las relaciones sobre conjuntos arbitrarios. Em, en particular, pues hay ciertas propiedades que se pueden verificar en este tipo de relaciones que en los otros no. Entonces, los órdenes parciales que cumplen con las propiedades de reflexividad, antisimetría, por si alguien se preguntaba para qué servía la antisimetría, pues aquí está, y transitividad. Estas relaciones binarias de A en A que cumplen con estas tres propiedades, pues se llaman órdenes parciales. Y precisamente parte de lo que tenemos planeado para esta semana es que logremos todos identificar cuando una relación binaria de A en A es un orden parcial y cuando no lo es. Entonces, ya que tenemos eso, o para poder usarlo, vamos a explorar también unas herramientas súper poderosas que se llaman diagramas de Hasse. Algunos les dicen de Hayes, algunos les dicen de Haas, entonces van a escuchar de todo. Nada más tomen en cuenta que son diagramas, que es una forma gráfica de representar este tipo particular de relaciones aguas. Recordemos que otra manera de representar relaciones pues era con gráficas dirigidas, en donde ponían un nodo por cada uno de los elementos de su conjunto A. Ujú. Solamente necesitan poner cada uno una vez, porque acuérdense que la relación es de A en A, y precisamente por eso tiene sentido utilizar lazos, y utilizar las flechitas, y utilizar todas esas cosas. Ujú. En el caso particular de los órdenes parciales, por cumplirse estas propiedades particulares de los órdenes parciales, hay algunas flechitas que se pueden borrar y hay cierta información que se puede representar de otro modo en una cosa que parece una gráfica dirigida, pero que en realidad es un diagrama. También lleva puntitos y etiquetas y líneas, pero no es exactamente una gráfica dirigida y se llaman diagramas de Hasse, les voy a decir yo, a lo largo de la semana. Pero bueno, encontrarán ahí otras maneras de pronunciar el nombre de esta persona que fue quien diseñó y quien inventó este tipo de diagramitas. Y ya, sobre el entendido de que ya sabemos que es un orden parcial, pues está este concepto de conjunto parcialmente ordenado, que de cariño pues le decimos copo. Em, Copo pues, es de conjunto parcialmente ordenado. Ujú. Y los conjuntos parcialmente ordenados tienen ciertos elementos específicos, o en algunos casos, no todos tienen todos. Hay algunos que tienen nada más un tipo de elementos específicos y otros no, etcétera. Todos esos elementos les llamamos elementos extremos y basándonos en la definición, lo que perseguimos esta semana es que también logremos reconocer cuando un elemento particular del conjunto A, incorporándole una relación de orden parcial y construyendo con eso un conjunto parcialmente ordenado, entonces podemos saber si el elemento X es un máximo, es un mínimo, es un minimal, maximal, etcétera. Cada uno de estos términos tiene su definición formal y la idea es que logremos aplicar esas definiciones a ciertos casos particulares, a conjuntos parcialmente ordenados particulares, a elementos de esos conjuntos parcialmente ordenados particulares, de manera que podamos verificar si se cumple o no la definición de cada uno de estos. Mi recomendación para esto, además de que intentemos memorizar casi las definiciones, pero además intentemos comprenderlas, que seamos suficientemente, que tengamos suficiente habilidad para crear ejemplos así como que al bote pronto. Yo creo que ese es el punto en el que podremos estar convencidos de que ya nos cayó el 20 de cómo es la definición. Hay algunas cosas que solo quisiera compartir con ustedes como pequeñas pistas al respecto de estas definiciones. Em, una cosa en el máximo y en el mínimo, por ejemplo, estamos hablando de un elemento que se puede comparar contra todos los demás elementos del conjunto. Entonces, para que ese elemento pueda cumplir con la definición,
tiene que ser posible o tiene que ser comparable contra todos los demás. En el caso de los minimales y los maximales no es así. Y aquí la definición cambia un poquito porque es que no hay ningún otro que cumpla con cierta propiedad. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso porque no es lo mismo decir yo le gano a todos que decir nadie me gana a mí. Parece que es lo mismo, pero formalmente, como ya hemos visto, el lenguaje formal de las matemáticas a veces como que choca un poquito con estos conceptos intuitivos que usamos todos los días, que usamos en la cotidianidad. Entonces aguas con eso. Las definiciones de máximo y mínimo serían algo así como le gano a todos, le gano a todos. Para el otro caso sería todos me ganan o todas. Pero en el caso de los minimales y maximales la cosa es distinta, ¿no? Aquí podría ser algo como nadie me gana o a nadie le gana. Es importante que reflexionemos un poco acerca de estas diferencias en términos formales para poder comprender bien estas definiciones. Y ya que tenemos eso, el tema de cotas superiores, inferiores, ínfimo y supremo, pues es, digamos que una versión de los otros conceptos, pero poniéndolas sobre un subconjunto del conjunto parcialmente ordenado y tratando de identificar los elementos, pero no dentro del conjunto, sino en función de ese conjunto. O sea, quiénes son cotas para un conjunto, quién es el ínfimo de un subconjunto del conjunto parcialmente ordenado. Esa es como la enorme diferencia que hay entre los términos de arriba de los primeros cuatro y los segundos cuatro. Los segundos cuatro son bien importante que recuerden eso, que tienen que ver con subconjuntos del conjunto parcialmente ordenado y los otros no. Entonces, esos son esencialmente todos los hints que les puedo dar por el momento, que eran los que planeábamos darles en vivo, pero pues no se pudo. Hay varias maneras de hacer este tipo de aplicaciones formales y de hacer este tipo de verificaciones de si se cumplen o no las definiciones, pero como les decía hace rato, los diagramas de Hasse son súper útiles para esto y en particular pues hay estrategias muy mañosas que pueden aprender para identificar este tipo de elementos utilizando un diagrama o al menos utilizando una parte de un diagrama, porque si el conjunto parcialmente ordenado es infinito, evidentemente el diagrama va a ser infinito, pero justo analizando esas características del diagrama, hay unas maneras muy prácticas de identificar los elementos extremos en un diagrama de Hasse. Entonces eso nos puede ayudar un montón cuando nos enfrentemos a un problema como este, pues hacemos el dibujito, hacemos la verificación con estas técnicas chidas y pues ya la armamos, ¿no? Es súper sencillo. Y listo. Por último, pues vamos a ver una definición bien pacheca de un tipo muy específico de conjuntos parcialmente ordenados que en inglés se les llama lattice. Em, la traducción literal al español me parece que es retículo. A mí me gusta más pensar como en rejillas. Pues siempre que pienso en diagramas de Hasse de este tipo de conjuntos, me imagino como estas rejas que ponen luego en los parques que están entrelazadas. Eso es pésimo para dibujar, así que, que hagan eso, pero busquen rejas de parque y vean cómo están entrelazadas. Entonces los puntitos en donde se entrelazan serían tal vez los elementos del conjunto y las líneas pues lo que los conecta. En todos los términos de los diagramas de Hasse tienen como estas características. Bueno, algunos de los retículos se ven así en un diagrama de Hasse, precisamente porque cuando se cumple la definición obligamos a que los elementos se acomoden de una estructura muy particular. La definición de retículo es relativamente sencilla, es un conjunto parcialmente ordenado para el que cada uno de sus subconjuntos tiene un ínfimo y un supremo. Esto definitivamente está en chino ahorita para ustedes. Lo pueden reproducir varias veces cuando lleguen al análisis en el resto del material para que nos quede suficientemente claro cómo está este rollo. Y bueno, pues esa es toda la introducción, chicos. Ahí quedamos. Acuérdense, siempre nos pueden preguntar lo que haga falta a través de los canales de Discord o a través de sus canales privados, por mensaje privado, por correo, como sea. Por favor, pregunten todo lo que necesiten preguntar. Y pues seguiremos en contacto y buena suerte. Y vamos a seguirle dando a esta semana. Cuídense.